Cuando hablamos de un gran plano general, nos referimos a un plano muy amplio en el que las figuras humanas son muy pequeñas, apenas se distinguen. Por lo tanto, cobra todo el protagonismo la ubicación, decorado o el paisaje que se encuadra. Un plano general es un plano abierto, amplio, donde se muestran a los sujetos en relación con el entorno. Es un encuadre parecido al plano general pero algo más cerrado. En este plano se sitúa al actor protagonista de la toma en una zona más cercana a la cámara que al resto de sujetos u objetos. Es un tipo de plano donde se encuadra exactamente al sujeto. El límite superior del encuadre y el inferior coinciden con la cabeza y pies del actor. Puede tener un mínimo de aire por encima de la cabeza. El encuadre va desde la cabeza, puede tener aire por encima, hasta justo por debajo de las rodillas. Puede estar ligeramente por encima de las rodillas también. Lo importante es que muestre por debajo de la cadera. Se denomina americano, porque surgió en el género del western, ya que en este género era necesario que se viera cómo los pistoleros y bandidos desenfundan sus pistolas. En el caso del plano medio, el encuadre iría desde la cabeza hasta la cintura de los sujetos. Este plano permite transmitir relaciones interpersonales y los sujetos pueden expresarse utilizando sus manos. En el tipo de plano llamado plano medio corto, la figura humana se encuadra desde la cabeza hasta debajo del pecho o mitad del torso. El plano se cortaría por los hombros del actor, quedando la atención sobre el rostro y el cuello. Se utiliza para mostrar las emociones del personaje y genera intimidad, olvidándonos del entorno del sujeto. Este tipo de encuadre en cine se da cuando se capta el rostro desde el mentón hasta la parte superior de la cabeza. Por lo tanto, la cara del sujeto es lo más importante, siendo una imagen muy expresiva que enfatiza aún más que el primer plano. Este plano nos permite mostrar objetos, partes del cuerpo del actor o de algún ser vivo. Por ejemplo, centrarse en las manos del actor y mostrar su máxima expresión con detalle. Se suele utilizar cuando se quiere destacar algún objeto concreto dentro de la trama. Es un tipo de plano cinematográfico realizado desde arriba de los sujetos u objetos. Tiene un ángulo de 90 grados, totalmente perpendicular al suelo. Con la llegada de drones, se ha popularizado una variante llamada plano aéreo. El plano nadir es el contrario al cenital. Para realizarlo, la cámara se sitúa totalmente por debajo del objeto o actor, con ángulo perpendicular al suelo. Se utiliza tanto a nivel estético como para inferir a la escena mucho más dinamismo y dramatismo. En este tipo de angulación cinematográfica, la cámara hay que situarla a una altura por debajo de los ojos del sujeto u objeto. Una vez situada ahí, se debe inclinar su ángulo hacia el techo para encuadrar al actor. Se utiliza para transmitir que el sujeto es más fuerte, para magnificarlo y hacerlo más importante. La cámara debe estar situada a una altura superior a los ojos de los sujetos o de objetos. Una vez situada ligeramente por encima, se debería inclinar su ángulo, más o menos 45 grados, para encuadrar al sujeto. Se utiliza para transmitir sensación de inferioridad, debilidad o fragilidad. Es el ángulo cinematográfico neutro. Como su nombre indica, la cámara se coloca frente al sujeto a la altura de sus ojos. Por lo tanto, la cámara no tiene ningún tipo de angulación. Es el plano más utilizado y el más neutro. El tipo de plano es el que se suele utilizar para grabar conversaciones entre dos personas. El plano en escorzo consta de dos elementos. Primero, la parte de atrás de la cabeza o cuerpo de la persona que escucha. Y segundo, la persona que habla, la cual la tenemos de frente. Se conoce también como plano lateral. Simplemente se trata de colocar la cámara en un lateral del sujeto, mostrándolo de perfil. Es un plano que se suele utilizar en el cine de terror cuando un asesino acecha a su víctima. Para realizarlo, la cámara se sitúa detrás del sujeto y lo que este sujeto ve infiere al espectador el poder de ver al actor, pero él no nos ve.
Este plano genera mucho dinamismo e inestabilidad. Era muy utilizado en el cine expresionista alemán. La cámara se suele inclinar sobre su propio eje alrededor de 45 grados. Es el plano normal. La cámara es invisible para los personajes y el espectador ve a través de ella. El plano subjetivo se da cuando la cámara nos muestra el punto de vista de un personaje. Es decir, vemos lo que ven sus ojos en primera persona. Hacen que el espectador se identifique con ese personaje. Se trata de hacer un plano muy largo y sin cortes. Así, a la hora de montar la escena, se puede utilizar el contenido grabado siempre que haga falta. Y también es utilizado para escenas de acción donde hay explosiones, muchos extras, etc. Se suele utilizar para conversaciones con o sin escorzo. Se trata de dos planos combinados desde un punto de vista opuesto. Es decir, hay una conversación entre dos personajes y se graba a uno de ellos, y después ese mismo plano en dirección contraria cuando habla el otro personaje. Este es un movimiento de cámara similar al de la cabeza cuando se mueve en horizontal, sobre su mismo eje. Este es otro de los movimientos de cámara más habituales, y simula cuando la cabeza se mueve en vertical sobre su propio eje. El zoom in y zoom out es un movimiento de cámara, y es cuando se acorta o incrementa la distancia del objetivo con la sensación de acercarnos o alejarnos de un sujeto u objeto. Es el movimiento que se hace con una grúa, y consiste en elevar la cámara o descenderla con el brazo de una grúa. Es un movimiento que se usa en exteriores para planos de establecimiento principalmente. El travel es un movimiento donde toda la cámara se desplaza. Generalmente el travel se mueve hacia adelante, push in, hacia atrás, push out, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.